¿Qué estarías dispuesto a hacer si la persona por la que darías la vida decide arrebatártela? A veces, la traición más profunda y devastadora no viene de un enemigo, sino de la misma sangre que corre por tus venas. Manuel Ortega, a sus 70 años, sentía el peso de una vida de trabajo disolverse en el aire salado de Asturias. Conducía su vieja furgoneta por la carretera sinuosa, dejando atrás el murmullo del Cantábrico, donde había pasado la mañana pescando. El sol de la tarde doraba las colinas verdes, y él solo pensaba en la casona de piedra que le esperaba, la obra de su vida, y en el aroma del guiso de Carmen. La paz era casi palpable. Entonces, su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Un mensaje de su nieta. Clara, abuelo, vuelve a casa. Manuel frunció el ceño. Antes de que pudiera responder, llegó otro. Papá ha cambiado las cerraduras. La paz se hizo añicos. El motor rugió cuando pisó el acelerador a fondo. Al llegar, la imagen le heló la sangre. Carmen, su mujer durante más de 40 años, estaba de pie junto a la cancela de hierro forjado con una única maleta a sus pies. En una ventana del piso de arriba, vio la silueta de Clara, inmóvil, observando. No gritó, aparcó, se bajó con una calma terrible, recogió la maleta de su esposa, y, cuando ella preguntó con un hilo de voz qué iban a hacer, él respondió con una frialdad que era puro acero. Primero, irnos. Su mente ya estaba trabajando. La habitación del modesto hotel olía a limpio y a un ambientador de pino demasiado artificial. Carmen, agotada por el shock y la humillación, se había quedado dormida en la cama, con la respiración entrecortada por sollozos reprimidos incluso en sueños. Manuel no podía descansar. Sentado en la pequeña mesa de madera, con la luz de su ordenador portátil bañando su rostro curtido en una luz azulada, se convirtió en el contratista que siempre había sido, un hombre que analizaba problemas hasta encontrar sus cimientos. Sus dedos, torpes pero decididos, teclearon contraseñas en portales bancarios y registros de la propiedad. Había sido él quien enseñó a Álvaro a navegar esas mismas páginas. El recuerdo le supo a ceniza en la boca. Primero confirmó lo que ya sabía: la titularidad de la casona, la casa que él mismo había levantado piedra a piedra durante 40 años, estaba a nombre de Álvaro. Se la habían cedido hacía 5 años, en un acto de confianza paternal ciega, traspasándole el pleno dominio. Un papel. Un simple papel que ahora era un arma apuntando a su pecho. Pero cambiar las cerraduras era un acto de guerra, no un trámite. Tenía que haber algo más, y entonces lo encontró. Un nuevo gravamen sobre la propiedad. Un préstamo considerable, solicitado hacía apenas 3 meses. No estaba a nombre de Álvaro. Estaba a nombre de una sociedad limitada cuyo administrador único era Lucía, su nuera, y el propósito del préstamo era una inyección de capital para negocio minorista, la boutique. La maldita boutique de lujo de Lucía que, según se jactaba ella en las comidas familiares, vestía a la alta sociedad de la ciudad. Manuel se reclinó en la silla, el crujido de la madera resonando en la quietud. Todo encajaba. La boutique era un pozo sin fondo, y ellos, sus padres, eran la última paleta de ladrillos que podían vender para tapar el agujero. En ese mismo instante, a kilómetros de allí, en la casona ahora vacía y extraña, la pequeña Clara estaba acurrucada al final del pasillo, escuchando las voces tensas que salían del salón. Su madre, Lucía, caminaba de un lado a otro. Era la única manera. Álvaro, el banco iba a ejecutar la deuda la semana que viene. Lo íbamos a perder todo. La voz de su padre era un murmullo quebrado. Pero son mis padres, Lucía. Los hemos echado a la calle. No los hemos echado, siseó Lucía, deteniéndose en seco. Simplemente estamos utilizando un activo que es nuestro, legalmente nuestro. Ya encontrarán un sitio. Tienen su pensión. Hubo una pausa, y luego la frase que rompió algo dentro de Clara para siempre. Su padre, su héroe, suspiró y dijo con una voz vacía: supongo, ese ya no es nuestro problema. Las lágrimas quemaban los ojos de Clara. Ya no era su problema. Sus abuelos, que la habían cuidado tantas tardes, que le enseñaban a plantar en el huerto, ya no eran su problema. Con el corazón martillándole en el pecho, se deslizó de vuelta a su habitación, sacó su móvil y, con los dedos temblorosos, escribió a su abuelo. No solo el aviso, sino todo. Abuelo, escribió, quieren vender la casa. Mamá dice que es por una deuda de la tienda. Tienen un comprador. Lo siento mucho, abuelo.
Lo siento. Apretó enviar, y se sintió como una traidora y una heroína al mismo tiempo. De vuelta en el hotel, el teléfono de Manuel vibró de nuevo. Leyó el mensaje de Clara, y una pieza final del rompecabezas cayó en su sitio. El dolor inicial se estaba enfriando, solidificándose en una resolución glacial. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de la crueldad, del desprecio. Cogió su móvil y buscó un contacto. Rafael. Su amigo de la infancia, su abogado durante 30 años. El hombre que le ayudó a redactar el documento de cesión. Era hora de llamar al arquitecto de la jaula para que le ayudara a demolerla. El despacho de Rafael olía a libros viejos, a cuero y a confianza. Ocupaba un piso antiguo en el centro de la ciudad, con techos altos y ventanas que daban a una plaza tranquila. Rafael, un hombre de la misma edad que Manuel, pero con la suavidad que dan los años pasados entre legajos en lugar de entre andamios, escuchaba atentamente, con los dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Manuel le había contado todo. El cambio de cerraduras, el préstamo, los macer de Clara. No omitió detalle, su voz monótona, casi clínica, desprovista de la rabia que bullía bajo la superficie. Cuando terminó, el silencio se instaló en la habitación, pesado y denso. Rafael suspiró, un sonido largo y cansado. Podemos ir a por todas, Manuel. Una demanda por coacción, abuso de la situación de vulnerabilidad. Podríamos montar un escándalo público. Un juez les obligaría a reponeros en la casa de inmediato. Sería feo, largo y muy ruidoso. Manuel negó con la cabeza lentamente. Miró por la ventana, sus ojos fijos en un punto invisible. No, dijo en voz baja, no quiero un escándalo. No quiero que el nombre de mi hijo se arrastre por el barro. Rafael le miró, perplejo. Pero, Manuel, te han echado de tu propia casa. Han utilizado tu confianza para endeudarse, y ahora planean venderla para pagar los caprichos de ella. ¿Y no quieres luchar? Manuel se giró, y por primera vez, Rafael vio el fuego en sus ojos. No era ira caliente, sino la llama fría y azul de un soplete. Oh, voy a luchar, Rafa. Pero no como él espera, no con gritos ni con juicios en los periódicos. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con la misma precisión con la que elegía una viga de carga. Yo no quiero destruir a mi hijo. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro intenso. Quiero que deje de poder destruir a mi mujer. Esa frase lo cambió todo. Rafael comprendió. No era una venganza, era una contención. No era un ataque, era la construcción de un muro de acero. El objetivo no era la aniquilación de Álvaro, sino la protección absoluta de Carmen. Entiendo, dijo Rafael, asintiendo lentamente. Su mente de abogado ya estaba cambiando de marcha, pasando de la artillería pesada a las tácticas de guerrilla. Una estrategia quirúrgica. Vale. Lo primero es obvio. Tenemos que parar la venta. Necesito encontrar algo, cualquier pequeña irregularidad en la inscripción, en el catastro, en la cesión original, algo que nos permita presentar una anotación preventiva en el registro, bloquear la titularidad, asustar a cualquier comprador. Manuel asintió. Hazlo. Necesitaré fondos, Manuel, para empezar a mover los hilos, para los procuradores, para las tasas. Fue entonces cuando Manuel le entregó una carpeta de cuero desgastado que había traído consigo. Dentro, no había escrituras ni contratos, sino extractos de varias cuentas de inversión, pequeños fondos que había ido alimentando durante décadas, ahorros discretos que ni siquiera Carmen conocía en su totalidad. Eran su red de seguridad, el dinero guardado para una emergencia que nunca pensó que llegaría de esta forma. Rafael levantó las cejas al ver las cifras. No era una fortuna, pero era un arsenal considerable. Vaya, Manuel, siempre has sido un hombre previsor. Un constructor sabe que siempre tienes que guardar material para reforzar los cimientos, respondió Manuel, su rostro impasible. Encuentra la grieta en su plan, Rafael, y yo pondré el cemento para hacerla estallar. La decisión estaba tomada. La primera fase del contraataque había comenzado. No sería una guerra declarada, sino una demolición silenciosa, viga a viga. El champán tenía un sabor metálico y decepcionante, pero Lucía lo bebía como si fuera el néctar de la victoria. En la cocina de la casona, ella y Álvaro brindaban bajo la luz fría de los focos halógenos que habían instalado recientemente. La casa se sentía enorme,
y vacía sin la presencia constante de Manuel y Carmen, un vacío que a Álvaro le oprimía el pecho pero que Lucía saboreaba. Te lo dije, cariño, arrulló ella, rellenando su copa. Era solo cuestión de ser prácticos. El comprador ha firmado la reserva. En 2 semanas, firmamos ante notario. Liquidamos el préstamo y adiós a los problemas. Se acercó y le pasó un brazo por los hombros. Podrás respirar. Podremos, por fin, empezar a vivir nuestra propia vida. Álvaro forzó una sonrisa. Nuestra propia vida, repitió, y el eco de las palabras sonó hueco en su cabeza. Pensó en sus padres, en un hotel impersonal, y un nudo de culpa se le formó en la garganta. Pero la mirada de Lucía era dura, expectante, y él apartó el pensamiento. Quizás ella tenía razón, quizás esto era madurar. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por los ventanales del salón. Álvaro estaba tomando un café, intentando convencerse de que la pesadez en su alma era solo resaca, cuando su móvil sonó. Era un número desconocido, de un despacho de abogados. Señor Ortega, dijo una voz seca y profesional al otro lado. Le llamo en representación de mis clientes, la familia de la Torre, interesados en la propiedad de San Esteban. Sí, dígame, dijo Álvaro, incorporándose. Lamento comunicarle que mis clientes han decidido retirar su oferta y solicitar la devolución íntegra de la señal de reserva. Álvaro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Qué? ¿Por qué? El acuerdo era firme. No realmente, corrigió el abogado con frialdad. Durante la auditoría legal de la propiedad, ha aparecido una complicación. Se ha inscrito una anotación preventiva de demanda en el registro de la propiedad. Alguien ha iniciado un procedimiento judicial cuestionando la validez de la titularidad. Mientras esa nube legal no se disipe, lo que podría llevar años, la propiedad es invendible. Mis clientes no van a arriesgar su capital. Recibirá la notificación formal a lo largo del día. Buenos días. Colgó. Álvaro se quedó mirando el teléfono, su mente en blanco. Anotación preventiva. Nube legal. Esas palabras rebotaban en su cerebro sin encontrar sentido, hasta que de repente, una certeza helada se abrió paso. Solo había una persona en toda España con el conocimiento, la motivación y la malicia para hacer algo así. Un constructor jubilado que conocía cada truco del oficio porque él mismo los había usado durante 40 años. Lucía bajó las escaleras, sonriente, envuelta en una bata de seda. ¿Quién era? Cariño. Álvaro levantó la vista, su rostro una máscara de pánico y comprensión. Era tu padre, susurró. La desesperación es un disolvente que corroe la moral. En el salón de la casona, que ahora se sentía como una prisión dorada, la tensión era insoportable. Álvaro caminaba de un lado a otro, mientras Lucía, sentada en el sofá con una rigidez de acero, le observaba con ojos calculadores. No podemos vender, no podemos pagar al banco. En 2 meses, nos embargarán. Lo perderemos todo, Álvaro. La casa, la tienda, todo. Repetía Álvaro, pasándose las manos por el pelo. Y todo por su culpa. Sabía exactamente dónde golpear. Lucía se quedó callada durante un largo rato, dejando que el pánico de su marido alcanzara su punto álgido. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi seductora. Quizás el problema no es lo que ha hecho, sino por qué lo ha hecho. Álvaro se detuvo. ¿A qué te refieres? Lo ha hecho para fastidiarnos. No, dijo ella lentamente. Lo ha hecho porque no está bien, Álvaro. Un hombre de 70 años, obsesionado con una casa, actuando de forma irracional. Piénsalo, cambiar las cerraduras fue una decisión de negocios. Su reacción es la de un hombre que está perdiendo el contacto con la realidad. La semilla estaba plantada. Era venenosa, pero prometía una solución. Álvaro la miró, sin entender del todo. ¿Y si pudiéramos demostrarlo? Continuó Lucía, levantándose y acercándose a él. Le tomó las manos. Estaban heladas. ¿Y si, en lugar de luchar contra él en su terreno, simplemente demostramos que ya no es competente para tomar decisiones? Un juez podría asignarle un tutor legal, alguien que gestione sus asuntos por su propio bien. Álvaro se apartó, horrorizado. ¿Incapacitarle? A mi propio padre. Estás loca. Estoy tratando de salvarnos, espetó Lucía, su voz perdiendo la suavidad. Él ha declarado la guerra, no nosotros, pero si se demuestra que no está en sus cabales, sus acciones legales se anulan. La anotación en el registro desaparecería. Podríamos vender. Vio la duda en los ojos de él y presionó. No es para hacerle daño, es para protegerle de sí mismo.
y para protegernos a nosotros, y para proteger a tu madre. A mi madre, balbuceó Álvaro. Claro, dijo Lucía, su mente trabajando a toda velocidad. Ella debe estar aterrorizada. Un hombre mayor, volviéndose paranoico y agresivo, podríamos decir que ella misma nos ha pedido ayuda, que tiene miedo de él. Ese fue el golpe maestro. La mentira era tan monstruosa, tan vil, que por un momento paralizó a Álvaro. Utilizar a su madre, la víctima de todo aquello, como un arma contra su padre, era el abismo. No puedo, susurró él, pero su voz carecía de convicción. Vio el rostro de Lucía, duro e implacable. Vio la sombra del embargo cerniéndose sobre ellos, la humillación, la ruina. Vio la boutique, su sueño, desmoronándose. Y contrastó todo eso con la imagen de su padre, poderoso, controlador, el hombre que acababa de aplastar su única salida con un simple trámite legal. ¿Quieres perderlo todo por sus delirios de viejo?, susurró Lucía, su aliento en la mejilla de él. ¿Quieres que acabemos en la calle mientras él se ríe desde su hotelucho? Álvaro cerró los ojos. La imagen de su padre riéndose, victorioso, fue la última gota. Se sintió acorralado, humillado, infantilizado una vez más. La culpa se mezcló con un resentimiento amargo. Abrió los ojos, y en ellos había una nueva y terrible resolución. Asintió lentamente. Cogió su teléfono y buscó el número de los servicios sociales de la comunidad. Su mano temblaba mientras marcaba, su rostro una máscara de autodesprecio y desesperación. 2 días después, una mujer de aspecto amable y ojos cansados llamó a la puerta del apartamento que Manuel y Carmen habían alquilado temporalmente. Se presentó como la trabajadora social de protección al mayor, encargada de investigar un informe preocupante sobre la situación de Manuel. Manuel la hizo pasar con una calma que desconcertó a la mujer. El apartamento estaba impecable. El propio Manuel, afeitado y vestido con una camisa limpia, parecía cualquier cosa menos un hombre confundido. Le sirvió café y se sentó, esperando. No había rastro de la paranoia o la agresión descritas en el informe anónimo. La trabajadora social, la señora Gámez, empezó con preguntas generales sobre su salud, su rutina. Manuel respondió a todo de forma concisa y clara, entregándole incluso un informe médico reciente de un chequeo rutinario que demostraba una salud excelente para su edad. La perplejidad de la señora Gámez iba en aumento. El hombre que tenía delante no encajaba en absoluto con el expediente que llevaba en su maletín. Señor Ortega, dijo finalmente, con delicadeza, el informe sugiere que usted ha estado actuando de forma errática, específicamente, en relación con la antigua vivienda familiar, y alega, carraspeó, incómoda, que su esposa, la señora Carmen, podría sentirse intimidada o incluso temerosa de sus reacciones. Manuel no parpadeó. Asintió lentamente. Entiendo. Creo que lo mejor será que hable con ella. A solas, por supuesto. Está en la otra habitación, leyendo. Carmen entró en el pequeño salón, sus ojos mostrando la tensión de los últimos días. Manuel le dio un apretón suave en el brazo y salió al balcón, cerrando la puerta de cristal tras de sí. La señora Gámez le ofreció una sonrisa tranquilizadora a Carmen. Señora Ortega, esto es solo un procedimiento rutinario. Necesito hacerle unas preguntas confidenciales. ¿Se siente usted segura con su marido? Anubak, Carmen frunció el ceño. ¿Segura? Llevo 42 años con él. Es el hombre que me ha hecho sentir más segura en todo el mundo. La trabajadora social insistió, con suavidad. Entiendo, pero a veces, con la edad, las personalidades cambian. ¿Ha notado algún comportamiento extraño en él? ¿Alguna agresividad? El informe que hemos recibido sugiere que usted podría tenerle miedo. Fue entonces cuando Carmen comprendió. La sangre se le heló en las venas. La acusación no era solo contra Manuel. Era contra ellos, contra su vida entera. Y solo podía venir de un lugar. El dolor en su rostro fue tan agudo, tan visible, que la señora Gámez se sintió fatal. Pero entonces, el dolor se transformó, se endureció, convirtiéndose en una dignidad de hierro. Carmen se irguió en su silla. Miró directamente a los ojos de la trabajadora social, y su voz, aunque baja, tenía el peso de una losa de granito. «¿Miedo de Manuel?», dijo, y una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en sus labios. Se tomó una pausa, y la expectación en la habitación fue absoluta. «Señora, el único hombre que me ha hecho sentir miedo últimamente es mi hijo».
La frase cayó con una fuerza devastadora. Era una verdad tan pura y tan terrible que pulverizó la montaña de mentiras sobre la que se había construido el informe. La señora Gámez se quedó sin palabras. Vio el amor, la lealtad y el profundo dolor de una madre traicionada, y supo en ese instante que todo aquello era una farsa cruel. Cerró su cuaderno. Gracias, señora Ortega. Eso es todo lo que necesito saber. Cuando la trabajadora social se fue, Manuel volvió a entrar. No preguntó nada. Simplemente miró a Carmen, y ella le sostuvo la mirada, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas y de una fuerza recién descubierta. La fase defensiva había terminado. El intento de su hijo de declararle loco no solo había fracasado, sino que le había entregado a Manuel una nueva arma, la prueba documentada de un acto de malicia. Álvaro ha sido empujado al límite absoluto por las deudas, pero cruzar la línea atacando la cordura de sus padres marca un punto de no retorno. Y tú, que nos escuchas, si te vieras acorralado por la ruina, ¿te imaginas cayendo tan bajo como él? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque la venganza de Manuel está a punto de desatarse. El despacho de Rafael ya no era un centro de defensa, se había convertido en un cuarto de guerra. Sobre la mesa de caoba, los códigos legales habían sido reemplazados por terminales financieros y documentos de constitución de sociedades. El aire olía a café cargado y a estrategia. La sociedad ya está creada, informó Rafael, colgando el teléfono. Activos del Norte, sociedad limitada, completamente opaca, registrada a través de un testaferro profesional, inrastreable para un aficionado. Manuel asintió, su rostro una máscara de concentración mientras firmaba una transferencia desde una de sus cuentas de inversión a la nueva cuenta de la sociedad. El dinero, su arsenal secreto, se movía silenciosamente hacia su posición de ataque. ¿Y el banco?, preguntó. Más que contentos de deshacerse del préstamo, sonrió Rafael. Un crédito concedido de forma imprudente a una empresa al borde de la quiebra, garantizado por una propiedad con el título en disputa. Están deseando vender la deuda, incluso con un pequeño descuento. Para ellos, es limpiar un activo tóxico de sus libros. La operación fue rápida, limpia y brutalmente eficiente. En cuestión de días, mediante una serie de transferencias electrónicas y contratos digitales, Activos del Norte, sociedad limitada, se convirtió en la única propietaria de la deuda que estaba ahogando a Álvaro y Lucía. Manuel no era ya solo el padre ultrajado, se había convertido en el acreedor implacable. Días después, Álvaro recibió un burofax. No era del banco. El sobre, de un color manila oficial, le produjo un escalofrío antes incluso de abrirlo. Se encerró en el que antes era el pequeño estudio de su padre para leerlo. El lenguaje era gélido, corporativo. Le informaba, en términos inequívocos, que su crédito había sido cedido en su totalidad a una nueva entidad. Le adjuntaban las nuevas condiciones. El período de gracia había sido cancelado. El próximo pago, cuya fecha se adelantaba, debía ser satisfecho en su totalidad, sin posibilidad de demora. Cualquier impago resultaría en la ejecución inmediata de la garantía, es decir, la casa. Al final del documento, solo un nombre: Activos del Norte, sociedad limitada. Álvaro corrió a su ordenador. Buscó el nombre. No encontró nada. Ninguna página web, ninguna noticia, ningún rostro. Solo una dirección fiscal en un edificio de oficinas anónimo en otra ciudad. La sensación de ser cazado por un fantasma le atenazó el estómago. El rostro furioso de su padre era algo que podía entender, con lo que podía discutir, a lo que podía apelar. Pero esto era un muro de hormigón sin rostro, una entidad sin alma a la que no se le podía suplicar, ni manipular, ni recordar lazos de sangre. Por primera vez, Álvaro sintió verdadero miedo. La victoria tenía un sabor amargo. Una noche, mientras Manuel revisaba en su portátil el estado de cuentas de Activos del Norte, Carmen se acercó por detrás. Se había movido con tanto sigilo que no la sintió. Llevaba días observándole, notando una nueva dureza en su mirada, una frialdad que iba más allá de la resolución. Había visto la carpeta con el nombre de la empresa desconocida sobre la mesa. ¿Qué es Activos del Norte, Manuel?, preguntó en voz baja. Manuel no se sobresaltó. Cerró el portátil lentamente y se giró para mirarla. Sabía que este momento llegaría. No le iba a mentir. Es el nuevo dueño de la deuda de Álvaro, dijo con sencillez. Carmen se quedó paralizada, procesando la información. Vio la verdad en sus ojos y un miedo profundo la invadió.
¿La has comprado? ¿Has comprado su deuda? Sí, respondió él. Ella se llevó una mano a la boca. Las piezas encajaban de una forma horrible. La calma de Manuel, su seguridad, su falta de urgencia. No estaba esperando a que su hijo cometiera un error. Estaba esperando a que la soga, que él mismo había puesto, se tensara. ¿Qué vas a hacer?, susurró ella, su voz temblando. Manuel, ¿le vas a quitar todo? ¿La casa? La casa es nuestra, Carmen. Nunca dejó de serlo. Solo estoy recuperando lo que nos robó. Su voz era razonable, lógica, pero para Carmen sonaba aterradora. Pero es nuestro hijo, exclamó ella, y la angustia finalmente rompió su compostura. Lo que hizo fue una monstruosidad. Lo sé, intentó declararte loco, nos echó a la calle. Pero esto es diferente. Esto es cruel, Manuel. Él se levantó y la tomó suavemente por los hombros. Es más cruel que usar a su propia madre como una mentira para incapacitar a su padre, replicó él, su voz endureciéndose. Carmen, escúchame. Lo hice por ti. Lo hice para que nunca más pueda hacerte daño, para que nunca más tengas que preocuparte de si tendremos un techo sobre nuestras cabezas. Es la única manera de estar seguros. Su lógica era impecable. Era un muro perfecto de justificación. Pero Carmen vio más allá del muro. Vio el abismo al otro lado. Ser su padre no significa que deba dejar que destruya a su madre, sentenció él, y era su verdad más profunda. Carmen le miró a los ojos, y los suyos se llenaron de lágrimas. Lo sé, dijo, su voz rota, pero ser su padre tampoco te da derecho a convertirte en un monstruo para castigarle. Se apartó de él, retrocediendo un paso. La atmósfera en la habitación era densa, cargada de 40 años de amor y de un nuevo y terrible miedo. Ten cuidado, Manuel, le suplicó, su voz apenas un susurro. No te conviertas en él. Dio media vuelta, y se fue a la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El sonido del cerrojo fue como un golpe en el pecho de Manuel. Se quedó solo en el salón, con la advertencia de su esposa resonando en sus oídos. Miró la carpeta cerrada sobre la mesa, el arma perfecta que había forjado. La victoria total estaba a su alcance, pero por primera vez se preguntó cuál sería el precio. Llovía. Una lluvia fina y persistente, típicamente asturiana, que convertía el mundo en una acuarela de grises y verdes. La lluvia golpeaba la ventana del limpio y ordenado apartamento alquilado por Manuel y Carmen. Era de noche. El timbre sonó, un sonido estridente que rompió la paz doméstica. Manuel abrió la puerta. Era Álvaro. Su aspecto era deplorable. El pelo mojado pegado a la frente, la ropa cara arrugada y manchada de lluvia, y una barba de varios días sombreando su rostro pálido. Sus ojos, hundidos y desesperados, buscaron los de su padre. Papá, dijo, su voz quebrada. Manuel no dijo nada, simplemente se hizo a un lado y le dejó pasar. Carmen apareció en el pasillo, con una expresión de dolor y aprensión. Vio a su hijo y se llevó una mano al corazón, pero no se movió. Álvaro se quedó de pie en medio del pequeño salón, chorreando agua sobre la alfombra barata. Parecía un náufrago. Papá, tienes que ayudarme, empezó, su voz ganando una urgencia lastimera. Esta gente, esta empresa que ha comprado la deuda, son unos monstruos. No negocian, no escuchan, exigen el pago completo o nos ejecutan. Vamos a perder la casa, papá, nuestra casa. La palabra nuestra flotó en el aire, cargada de una ironía tan densa que casi se podía tocar. Manuel no pronunció palabra, con sus brazos cruzados sobre el pecho. Su postura era un muro. Un espejo en el que se reflejaba la desesperación de su hijo. Tú conoces a gente, continuó Álvaro, acercándose un paso. Conoces a banqueros, a abogados, podrías averiguar quiénes son, podrías hablar con ellos, explicarles la situación. Es un malentendido. Siempre hemos sido buenos pagadores. Su voz se fue apagando al ver la impasibilidad de su padre. Cambió de táctica. Apeló a la compasión, o a lo que él creía que era compasión. Es por mamá. Por ti. ¿Dónde vais a volver si perdemos la casa? He cometido errores, lo sé. He sido un idiota. Pero no puedes dejar que unos extraños nos arrebaten el patrimonio familiar. Lo que construiste con tus propias manos. Manuel escuchó cada palabra, cada intento de manipulación, cada excusa velada.
Dejó que su hijo vaciara todo su arsenal de autocompasión y victimismo. Dejó que se expusiera por completo, revelando que, incluso en el borde del abismo, era incapaz de asumir la más mínima responsabilidad. No había un «lo siento por lo que os hice». Solo había un «sálvame de las consecuencias». Cuando Álvaro finalmente se cayó, agotado, solo se oía el tic-tac de un reloj y la lluvia contra el cristal. La pregunta flotaba en el aire, patética y desnuda. «¿Me ayudarás, papá?». Manuel le sostuvo la mirada. Había escuchado suficiente. El recuerdo de las palabras de Carmen, «no te conviertas en él», resonaba en su mente. Pero también resonaba el sonido de la cerradura siendo cambiada, la imagen de su esposa en la calle, la mentira vil sobre su locura. Con una lentitud deliberada, se acercó a un pequeño escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta. Era delgada, de cartón azul. Se la tendió a su hijo. «No necesito hablar con ellos», dijo Manuel, su voz tranquila y nivelada. «Ya sé quiénes son». Álvaro tomó la carpeta con manos temblorosas. La confusión se reflejaba en su rostro. La abrió. Dentro solo había un par de folios. El primero era una copia del contrato de cesión de crédito. Sus ojos recorrieron el lenguaje legal que ya conocía, buscando un nombre, una pista. No encontró nada nuevo. «No lo entiendo», murmuró. «Lee la última página», ordenó Manuel con voz queda. Álvaro pasó al segundo folio. Era un documento simple, un formulario de la estructura de la sociedad Activos del Norte, S.L. Sus ojos escanearon los detalles, la dirección fiscal, el capital social, y luego llegaron al final de la página, al apartado del administrador único y apoderado general. Leyó el nombre, un nombre profesional que no le decía nada. Pero justo debajo, en el espacio para la firma autorizada, había una rúbrica, una firma que había visto miles de veces a lo largo de su vida, en sus notas del colegio, en los cheques de sus cumpleaños, en el permiso para ir de excursión. Inconfundible, el color desapareció del rostro de Álvaro. Levantó la vista lentamente, sus ojos desorbitados por una incredulidad absoluta, por un horror que iba más allá del pánico financiero. Miró a su padre, que le sostenía la mirada sin parpadear. «¿Tú?», susurró, y la palabra salió ahogada, como si le hubieran golpeado en el estómago. Manuel asintió, muy despacio. «Pero, ¿por qué? ¿Compraste mi deuda solo para destruirme?». Entonces, Manuel habló, y su voz no era la de un padre, ni la de un acreedor. Era la voz de la consecuencia pura, la voz de 40 años de trabajo y de una traición imperdonable. «Yo no compré tu deuda, Álvaro», dijo con una claridad devastadora. «Yo recuperé la garantía. El dinero que te prestaron era el valor de una vida de trabajo, mi vida. Tú no pediste un préstamo al banco, me lo pediste a mí, sin mi permiso. Y ahora, simplemente, he venido a cobrar». El mundo de Álvaro se desmoronó. No era un acreedor sin rostro, era su padre. No era una empresa, era justicia. Todas sus mentiras, sus manipulaciones, se evaporaron. Se quedó desnudo, despojado de todo, frente al hombre, al que había intentado despojar de todo. El shock dio paso a una comprensión total y aniquiladora de su derrota. Cayó de rodillas, no en un gesto teatral, sino porque sus piernas ya no podían sostenerle. Apoyó la frente en el suelo, entre sollozos secos y ahogados. Por primera vez, no pidió ayuda, no suplicó, no manipuló. Levantó la vista desde el suelo, sus ojos llenos de lágrimas de genuina desesperación y derrota, y formuló la primera pregunta honesta que le había hecho a su padre en años. «¿Qué quieres de mí?». La pregunta de Álvaro, nacida de la ruina total, quedó suspendida en el aire. Manuel le miró, arrodillado en el suelo, y por primera vez en meses, no vio a un ladrón ni a un traidor. Vio a su hijo, un hombre roto por sus propias y terribles decisiones. En su mente, resonó la voz de Carmen. «No te conviertas en él». La venganza total habría sido fácil, destruirle, ejecutar la deuda, quedarse con la casa y dejarle en la calle junto a su mujer y sus deudas. Habría sido justo, pero no habría sido correcto. Manuel se dirigió al escritorio y cogió otra carpeta, una que Rafael había preparado para este mismo momento, para esta encrucijada moral. La puso sobre la mesa de centro, junto a la primera. «Levántate del suelo, Álvaro», dijo con voz firme, pero sin la dureza de antes. Álvaro se levantó, tembloroso, y se sentó en el borde de una silla, la mirada vacía. «No voy a destruirte»,
dijo Manuel, y vio un atisbo de alivio en los ojos de su hijo. Lo cortó de raíz. Pero tampoco voy a salvarte. Se acabó. Se acabaron los rescates, las mentiras y el mirar para otro lado. Abrió la nueva carpeta. Dentro había un acuerdo, redactado con la precisión implacable de Rafael. Esto es lo que quiero de ti, continuó Manuel, señalando el documento. 3 cosas, y no son negociables. Primero, mañana a primera hora, firmarás la renuncia incondicional a la titularidad de la casa y nos la devolverás. La casa vuelve a ser nuestra, legal y completamente. Se acabó tu poder sobre ella para siempre. Álvaro asintió, incapaz de hablar. Segundo, el dinero, el préstamo que pediste para la tienda de tu mujer. No te lo voy a perdonar. Te he preparado un calendario de pagos. Es estricto. Cada mes, durante los próximos 10 años, ingresarás una cantidad en esta cuenta. Le deslizó un papel con un número de cuenta. No es la cuenta de tu madre ni la mía. Es la cuenta de la sociedad. Si te retrasas un solo día en un solo pago, la sociedad tiene el poder legal de embargar tu sueldo, tus bienes, todo lo que tengas. Esto ya no es una disputa familiar, es un contrato de deuda, y yo soy tu acreedor. El peso de la realidad le aplastó. No era un perdón, era una cadena que él mismo se había forjado. Y tercero, dijo Manuel, su voz bajando, volviéndose personal, y esto es lo más importante, nunca más volverás a usar a esta familia como un arma o como un cajero automático. Tu matrimonio, tus negocios, tus deudas, son tuyos. Aprenderás a resolverlos tú solo. Puedes venir a ver a tu madre, puedes llamar a tu hija, pero la relación que teníamos, la de un padre que siempre estaba ahí para arreglar tus desastres, esa relación ha muerto esta noche. La has matado tú. Le tendió un bolígrafo. Álvaro lo cogió. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Miró el papel, las cláusulas que definían su nueva vida de responsabilidad forzosa. Miró a su padre, cuyo rostro no mostraba ni odio ni piedad, solo una resolución inquebrantable, y firmó. Firmó su rendición. Firmó el final de su juventud malcriada. Manuel recogió los papeles. Ahora, vete. Álvaro se levantó y, sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta como un autómata. La abrió y salió a la noche lluviosa. El sonido de la puerta al cerrarse no fue un portazo, fue un clic suave y definitivo, el sonido de un capítulo terminando para siempre. Cuando la puerta se cerró, Carmen salió del pasillo. Había escuchado todo. Se acercó a Manuel, que seguía de pie junto a la mesa, mirando los papeles firmados. La guerra había terminado. ¿Le has destruido?, preguntó ella en un susurro, su mayor miedo hecho palabra. Manuel levantó la vista y sus ojos se encontraron. No, respondió él con voz cansada. Ella dio un paso más. Entonces, ¿le has salvado? Él negó con la cabeza lentamente, y una media sonrisa triste se dibujó en su rostro. Tampoco, por primera vez en su vida, Carmen tendrá que salvarse a sí mismo. Ella comprendió. Manuel había encontrado el camino del medio, el más difícil. El camino de la justicia, no de la venganza. Se acercó y le abrazó, y él la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo la tensión de los últimos meses empezaba a disolverse. Meses después, el sol de primavera bañaba el jardín de la casona. La hierba estaba recién cortada, y las rosas que Carmen había plantado empezaban a florecer. Manuel y ella estaban sentados en el porche, disfrutando de la calma, una quietud llena de paz, no de vacío. Clara, que ahora tenía casi 13 años, estaba arrodillada en un arriate, quitando malas hierbas con torpeza pero con entusiasmo. En un momento, la niña se acercó a su abuelo. «Abuelo, cuando sea mayor, ¿esta casa será para mí?», preguntó con la inocencia directa de la niñez. Manuel la miró. Vio en ella el futuro. Vio la oportunidad de romper el ciclo. Hacía un año, esa pregunta le habría llenado de orgullo. Ahora, le llenaba de sabiduría. Se levantó, fue al cobertizo, y volvió con una pequeña pala de jardín. Se la entregó a Clara, cerrando los dedos de la niña alrededor del mango de madera. «No pienses en heredarla», le dijo con voz suave pero firme. «Primero, aprende a construir algo tuyo». Clara le miró, sin entender del todo, pero asintió, agarrando la pala con fuerza. Volvió a su arriate, no ya como una futura heredera, sino como una aprendiz. Manuel y Carmen se miraron, y en esa mirada compartida estaba la verdadera victoria. El legado no era la casa de piedra, sino la lección que acababa de ser plantada. Y así termina la historia de Manuel y Álvaro.
una historia que nos deja una lección profunda. El amor de los padres es incondicional, pero no debe convertirse en un escudo que proteja a los hijos de sus propias responsabilidades. A veces, el mayor acto de amor no es salvar a quien cae, sino dejarle tocar fondo para que aprenda a levantarse. El verdadero legado no es la riqueza material, sino la fuerza del carácter. Y ahora, os pregunto a vosotros, ¿creéis que Manuel tomó la decisión correcta al imponer esta dura lección de vida, o habría sido más justo dejarle en la ruina total? Dejad vuestra opinión en los comentarios, y si valoráis el poder del respeto, suscribíos para más historias inolvidables.